La que manda siempre en Argentina, cómo calcular un presupuesto hacia el futuro en un país como este. ¿Cómo calcular el presupuesto nacional? Es el día de presentación en el Congreso del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, del presupuesto 2020. Estamos ahora con nuestro móvil, Jerónimo Mura, con un economista para analizar esta discusión. Muy buenas tardes, Jerónimo. Buenas tardes, Luciana. ¿Y qué pregunta, eh? Bueno, en la Argentina planificar un presupuesto a un año. En este caso, el ministro Lacunza propone un proyecto en el cual el tipo de cambio esté a 67 pesos, la inflación a 34% y un crecimiento de la economía del 1%. Bueno, aquí vamos a preguntarle a Miguel Silonca, él es economista y especialista en este tema. Bueno, ¿cómo hace, por ejemplo, un ministro de Economía para plantear un presupuesto en un país como el nuestro? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Jerónimo. Hola a todos. Bueno, entenderán que hacer cualquier tipo de pronóstico en Argentina normalmente es difícil y en estas circunstancias todavía mucho más difícil. Creo que juega en contra del gobierno el tiempo de la presentación de esta ley de presupuesto, la llaman la ley de leyes, ¿no? Donde básicamente se definen todos los ingresos y gastos del gobierno. Y es un momento complicadísimo para hacer números. En mi opinión, obviamente, se está cumpliendo con la formalidad de mandar un conjunto de variables, pero no veo que sean realistas esas proyecciones. Luciana, te está escuchando Miguel Silonca. Muy buenas tardes, Miguel. Gracias por recibirnos. Miguel, 67 pesos el dólar, 34% la inflación. ¿Son cálculos que ustedes, los economistas, pueden de alguna manera ratificar o esta imprevisibilidad que señalabas recién hace que estos números sean un poco artificiales? Bien, Luciana, no sé si artificiales, veo que no son realistas, no es el escenario más probable. Creo que la lógica para construir esos números de una manera más realista precisa de una serie de definiciones que hoy el gobierno no tiene. ¿Cuáles serían esas definiciones? A ver, sí. Es una buena pregunta. Primero tenemos que saber cómo continúa el programa de asistencia con el fondo. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera define el sendero fiscal y esto quiere decir, de vuelta, lo que el sector público va a gastar y va a tener en términos de recaudación. Segundo, es necesario que obviamente el próximo gobierno, y a esta altura lo más probable es que sea el gobierno de Alberto Fernández, defina esa trayectoria de ingresos y gastos. O sea, qué va a pasar con las jubilaciones, qué va a pasar con los salarios del sector público, qué va a pasar con los impuestos. Y en tercer medida, otro factor a resolver es cómo continúa la película de la deuda pública. Todos ya sabemos que la deuda pública es un problema importante en el sentido de que se nos ha cortado el crédito y en condiciones en las que un país no renueva la deuda que va cayendo vencida, se complica toda esa película. Obviamente que en función de cómo se defina de aquí en más qué pasa con la deuda pública, va a afectar esas variables como son el tipo de cambio, la inflación, el superávit primario, etcétera. De modo que un momento bien complicado para hacer números, pero como decía antes, el gobierno está obligado a cumplir con la formalidad de presentar una serie de variables. Debo decir también que históricamente el presupuesto no necesariamente reflejó el escenario más probable. Siempre hay motivos como para ir con números que no necesariamente son los más realistas, pero esta vez el desvío es importante. Claro, ese es un tema del porcentaje de desvío, es decir, del rango del desvío, de esa brecha entre la realidad y la ficción, digo yo, del presupuesto. Ahora, estos números que el ministro de Hacienda está llevando en el presupuesto y estos porcentajes en términos de crecimiento, como recién también señalaba Jerónimo, ¿se pudieron haber acercado un poco más a la realidad? ¿Y por qué si se pudieron haber acercado un poco más a la realidad, al peor escenario, al escenario más probable, no se hace eso?
Bueno, la primera parte de la pregunta la respondo dando nuestras proyecciones, ¿no? Es casi también una bola de cristal, pero es una forma de que cada uno pueda cuantificar ese desvío. Menos condicionadas políticamente esta proyección que vas a dar entonces. Sí, o sea, obviamente que tenemos margen de error, pero no tenemos un incentivo político, digamos. No hay elecciones para ustedes de por medio. No tenemos elecciones. Nosotros hoy estamos proyectando una caída del producto el año que viene de 2%, y eso compara con un crecimiento del 1% del presupuesto. Al efecto de darle un poquito de color, la economía viene a una velocidad crucero, y es lo que los economistas llamamos el arrastre o envión para el año que viene. Esto significa que a la velocidad crucero a la que venimos ahora, si no hubiera ningún tipo de impulso o de freno, el arrastre para el año que viene es una caída de 1 punto. Y nosotros prevemos 2 porque entendemos que todavía hay algunas malas noticias o complicaciones por delante. Por ejemplo, la proyección de inflación, que el presupuesto maneja un 34% interanual, nosotros estamos proyectando 47% punta a punta. Y eso tiene que ver con que hay algunas tarifas que fueron demoradas en su ajuste justamente por las elecciones, o por ejemplo el caso del combustible, que también está atrasado en términos del costo de producción. Son motivos que nos llevan a nosotros a creer y a proyectar una inflación más alta que la que proyecta el gobierno. Y la segunda parte, definitivamente... Una pregunta más. El tipo de cambio que está proyectando el presupuesto es de 67 pesos el dólar. ¿Cuál es la proyección que están haciendo ustedes? El presupuesto tiene un tipo de cambio, y en este caso es el oficial, ¿sí? 67 de promedio. Nuestra proyección de tipo de cambio oficial promedio para el año que viene es de 77. Pero ahí el desvío no es tan grande como en las otras variables. Justamente porque ahí hay que tener en cuenta que lo que vaya a pasar en el tipo de cambio en el mercado oficial tiene mucho que ver con cómo se endurecen o no las regulaciones a lo largo del tiempo. De modo que esa variable es mucho más difícil todavía de proyectar. Y una cuestión más, el presupuesto y el ministro Lacunza están planteando un ahorro, un achicamiento del gasto por ahorro de subsidios, sobre todo energéticos. ¿Cómo ves esa posibilidad? Bueno, ahí es donde nos metemos en el cronograma electoral, y la respuesta la va a dar el próximo gobierno, porque definitivamente va a caer dentro de su mandato, donde va a tener el legado para tomar este tipo de decisiones. Yo, si tengo que leer entre líneas las declaraciones de Alberto Fernández, veo difícil que las tarifas suban más en términos reales, porque al menos así lo manifestó Alberto Fernández en una serie de foros, ¿no? O sea, de alguna manera lo que plantea es que quiere desligar las tarifas de lo que es el tipo de cambio y bajar el costo para familias y empresas en términos reales. Si avanza en esa dirección, obviamente va a tener efecto en el presupuesto. Miguel, y en relación a la segunda parte de la pregunta, ¿por qué el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto que se lleva hoy al Congreso no está un poco más cerca de las proyecciones que los economistas están sosteniendo? ¿No una cuestión electoral simplemente? La respuesta es una mezcla de, una cuestión electoral, una cuestión política. Pensemos que, de todos modos, lo que está haciendo el oficialismo es lo que prevé la ley de presupuesto, y es el comienzo de un proceso donde hay un debate, hay un ida y vuelta. No necesariamente el proyecto se aprueba tal cual es presentado, y en este caso puntual, a pesar de que el oficialismo quiere que el proyecto sea aprobado apenas después de las elecciones, la oposición lo que está planteando es que lo quiere tratar recién después del 10 de diciembre con la nueva composición en el Congreso. Así que
Hay incentivos de tipo político. No nos olvidemos que estamos en la mitad de una campaña presidencial, entonces nadie quiere dar malas noticias, ni siquiera de alguna manera entre líneas en una ley de presupuesto. Muchísimas gracias, Miguel Celonca, desde allí. Muchísimas gracias, Jerónimo Mura. Hasta luego. Muy buenas tardes.